iglesia ha enseñado. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la fe y el fundamento de la iglesia católica y apostólica y romana? Según esta declaración, el católico acepta la Biblia como inspirada por Dios, pero también acepta la tradición apostólica y eclesiástica. Dos tipos de tradiciones. Y usted dice, bueno, pero ¿qué es tradición? Vuelvo a repetir, la base y fundamento de la fe católica es 3 fuentes de autoridad para el católico, que para él son autoridad. Si lo dice la Biblia, si lo dice la tradición apostólica y si lo dice la tradición eclesiástica o el magisterio de la iglesia. Se le llama magisterio lo que ha enseñado la iglesia a través de sus concilios y a través de sus distintos sumos pontífices que han ocupado la silla de Pedro en Roma. 3 fuentes de autoridad para el católico: la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. El católico le dice al protestante, ustedes se han quedado cortos, nomás aceptan una de las fuentes de autoridad, pero las 3 son importantes. Porque ustedes tienen una religión a medias, porque no aceptan todas las fuentes de autoridad. En el mismo libro de Doctrina Católica sobre el uso de la Biblia, en la página 12, dice así: para el católico, la Biblia se acepta unánimemente como palabra de Dios, pero solo en la medida que se entiende a través de las explicaciones de nuestra Santa Madre Iglesia, a quien pertenece la Biblia y quien es única juez de su verdadero sentido e interpretación. A ver, ¿qué entendimos por eso? La Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios, pero solo en la medida que se entiende a como lo explica la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la dueña de la Biblia. A través del catolicismo romano nos ha llegado a nosotros la Biblia. Y como dueña de la Biblia, tiene el derecho a ser su único juez del verdadero sentido y de su interpretación. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, para el católico la Biblia es inspirada por Dios, pero debe ser entendida únicamente según lo explica la Iglesia. En la página 13 del mismo libro, cita la Enciclopedia Católica este cardenal y dice lo siguiente: la Iglesia acepta únicamente aquellas Biblias que son publicadas por la Santa Iglesia. Como nos creemos divinamente señalados como custodios e intérpretes de las Santas Escrituras, no podemos ser traidores de nosotros mismos, aprobando la distribución de las Escrituras que no tienen las notas, comentarios y explicaciones de la Iglesia. La Biblia por sí sola, dice la Enciclopedia Católica, podría desviar a muchos. Por eso necesita la explicación de la Santa Iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero quien la tiene que interpretar y decirnos lo que quiere decir es la Iglesia.
Por eso no aceptamos Biblias que no sean publicadas por la Iglesia Católica, porque estas traen la explicación de cómo entender la Biblia. Y si uno lee la Biblia solita, puede ser desviado de la verdad. Eso dice la Enciclopedia Católica. Qué interesante. Dice que la Biblia por sí sola podría desviarnos de la verdad. En la página 12 del libro que venimos citando, Doctrina Católica sobre el uso de la Biblia, dice así: la Biblia no es suficiente regla de fe. La Biblia no es suficiente regla de fe, porque la revelación de Dios se contiene también en la tradición. No está toda la fe cristiana en la Biblia. La misma Biblia lo dice. Miren lo que dice ahora este libro. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, búsquenlo ahora. San Juan capítulo 21 y versículo 25. Cita la enciclopedia, el libro católico del cardenal Wiseman, este versículo, y dice así: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ya ven, hay muchas otras cosas que hizo Jesús que no se escribieron. Claro, la expresión pienso que ni en el mundo cabrían los libros para escribir todo lo que él hizo es una hipérbole, o sea, una exageración lingüística para dar a entender que hay mucho, mucho más de la vida de Cristo, de sus obras, de sus enseñanzas, que no han sido escritas. Interesante. Continúa diciendo el cardenal Wiseman, cardenal de Westminster: Jesucristo estableció el fundamento de su iglesia. Nos dio las escrituras del Nuevo Testamento porque ya existía el Antiguo Testamento. Así que la Biblia, que está compuesta de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el fundamento que Cristo le dio a la iglesia. Pero dio instrucciones a sus apóstoles que enseñasen todo lo que él les había mandado. Mateo capítulo 28. Esto es lo que Cristo le dijo a los apóstoles. Versículo 19: por tanto, id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ya ven, Cristo les ordenó a los apóstoles que enseñasen todo lo que él había mandado. Sin embargo, sigue diciendo este libro, no todo lo que él les enseñó y no todo lo que él mandó está escrito en la Biblia. Por lo tanto, los apóstoles debían seguir enseñando la verdad que Jesús les explicó. Las escrituras no son la única regla de fe, porque a los apóstoles no se les ordenó escribir, sino enseñar y predicar.
Por lo tanto, la base de la predicación incluye mucho más de lo que está escrito. Así que los católicos aceptamos la Biblia, aceptamos las enseñanzas de los apóstoles que ellos enseñaron, pero que no están registradas en la Biblia. Y aceptamos también las enseñanzas de los padres de la iglesia, la tradición y las decisiones de los concilios. Esta es la base de verdad para uno de los cuerpos de cristianos más grande del mundo. Los católicos romanos. Uno de los segmentos más numerosos de los cristianos alrededor del mundo. Creen que la Biblia no es suficiente regla de fe y práctica. Mi pregunta para ti, ¿estás tú de acuerdo con eso? Recuerda que esto representa la base de la fe para más de 1,000 millones de católicos apostólicos romanos en el mundo. ¿Será que la Biblia por sí sola no es suficiente? ¿Que también la tradición tiene cosas que enseñarnos? No es el objetivo de esta serie, bajo ningún aspecto, atacar la posición de ninguna iglesia. Por favor, no olviden el título de mi serie, Con amor para mis hermanos católicos. Y no olviden lo que dije, que yo creo que Dios tiene hijos sinceros suyos en todas las iglesias y sobre todo en la iglesia católica, porque son más. Al expresar las ideas de los católicos, lo voy a hacer con respeto, tratando de ser fieles a las enseñanzas fidedignas de esa iglesia. Por eso cito directamente los libros católicos. Me he tomado mucho trabajo. Cuando daba clases en la universidad en Centroamérica, una de las materias que me tocó dar en la universidad fue catolicismo romano. Y tuve que estudiar a fondo la doctrina católica romana. Y no solamente en aquel entonces, he venido estudiando. Si ustedes van a mi biblioteca, van a encontrar que tengo más de 500 libros católicos. Los leo, los estudio para saber lo que creen y cómo expresan su fe y su verdad. Que por favor queden claro al comienzo de esta serie que cuando expreso las doctrinas de las demás iglesias, lo hago pura y exclusivamente como un registro fidedigno de los escritos originales de la Iglesia Católica, con los datos bibliográficos de dónde tomé la declaración, libro y página, para que tú lo puedas constatar y ver que te estoy diciendo exactamente lo que la Iglesia Católica enseña. Ni le quito ni le agrego. Eso sí, después de enseñarte lo que la Iglesia Católica enseña fidedignamente de acuerdo a sus enseñanzas, lo voy a comparar con lo que dice la Biblia. Porque el propósito fundamental de esta serie de estudios no es conocer lo que dice o cree tal o cual iglesia, sino describir la verdad pura, sin agregados, tal cual como la enseña la santa palabra de Dios. Por eso, en esta primera presentación, estoy hablando sobre la base de verdad. Porque tenemos que partir de un punto común, de un punto de apoyo en el cual nos vamos a lanzar a esta búsqueda de la verdad. Si no estamos bien parados sobre una roca firme,
todo el edificio que construyamos, el edificio de la fe, se nos puede hundir, se nos puede derrumbar. Así que tenemos que diferenciar nítidamente cuál es la base de la verdad, para así saber a qué autoridad nos vamos a tener en lo que se refiere a definir la fe o creencia religiosa. ¿Qué cosa realmente es la verdad? Vimos que para un católico romano, la base de la verdad es lo que dice la Iglesia Católica. La Biblia, los padres de la Iglesia, las tradiciones apostólicas y las decisiones de los concilios. Ahora, ¿qué es un protestante? Porque el mundo cristiano está dividido en católicos y protestantes y algunas otras divisiones más que ya las vamos a ver en una de estas presentaciones. Vamos a ver el origen de las grandes iglesias o cuerpos religiosos. ¿Sabían ustedes que hay otra iglesia que también se llama católica y que tiene más miembros que la misma Iglesia Católica Romana? La mayoría de la gente ignora esto, que hay una iglesia que se llama también católica y es cristiana y tiene más miembros que la Iglesia Católica. Nosotros desconocemos de eso porque en el mundo occidental la iglesia que predomina es la Iglesia Católica, porque fuimos colonizados toda América por españoles, por italianos. El resto del mundo, no occidental sino oriental, también son católicos y son apostólicos y se llama Iglesia Católica y Apostólica. Y no me voy a adelantar al tema porque vamos a ver eso. ¿Ok? Vamos a ver el origen de las distintas iglesias. Pero solamente mantengan eso en mente. Esto lo vamos a ampliar en nuestra próxima presentación. En el tema de hoy, para simplificar, cuando yo hablo de católico, me estoy refiriendo a católico romano, la religión en la cual hemos crecido la mayoría de nosotros en nuestros países de habla hispana. Así que cuando ustedes escuchen que estoy diciendo católico, me refiero al católico romano, aunque hay otros católicos. Hay muchas iglesias que se llaman católicas. Y hay una, como ya les dije, que es más grande aún que la Iglesia Católica en cuanto a territorio y en cuanto a membresía se refiere. Pero la pregunta es, ¿qué es un protestante? Un protestante es aquel que históricamente protestó contra los abusos de cierto periodo de la historia de la iglesia. Y me refiero a la Iglesia Católica. Cuando uno estudia la historia del cristianismo, tiene que reconocer que hubo un periodo muy bien conocido como la Edad Media o el oscurantismo, el cual nos trae tristes recuerdos del cristianismo. Durante la Edad Media, bajo el nombre del cristianismo, se cometieron muchos excesos que no estaban de acuerdo con el Espíritu de Cristo. El Papa Juan Pablo II en el año 2000, en la misa de Gallo frente al Coliseo Romano, pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por los abusos que tuvo la iglesia durante la Edad Media. Hubo muchos abusos, a tal extremo que se vendían los puestos al mejor postor, los cargos eclesiásticos. Cardenales, obispos, arzobispos compraban los puestos, y eso está en la historia. Muchos sacerdotes y legos que eran integrantes de esa iglesia corrompida protestaron y buscaron reformar esas cosas en la iglesia.
entre ellos un sacerdote católico llamado Martín Lutero, quería reformar la iglesia desde adentro. Nunca tuvo intenciones de salirse de la iglesia católica. Él era católico romano y era sacerdote, pero no se sentía conforme con la corrupción que reinaba dentro de la iglesia. Jamás se le pasó por la mente la idea de separarse de la iglesia católica y formar una iglesia aparte. Ese no era su plan. Pero tristemente no pudo lograr reformar la iglesia desde adentro, sino que por el contrario, corrió serios riesgos de perder su propia vida en el intento. Fue juzgado y condenado por la iglesia como hereje y fue proscrito. Sus escritos quemados y prohibidos. Muchos le apoyaron en su intento de reforma, y al ver las injusticias cometidas contra él y contra la verdad, muchos protestaron, y de allí viene la palabra protestante, por los que protestaron ante los abusos de la iglesia y ante las decisiones que tomó la iglesia en sus concilios contra Martín Lutero. De ahí viene el nombre protestante. Volviendo al tema que nos atañe sobre la base de toda la verdad, hemos visto ya lo que declara la iglesia católica sobre cuál es la base de la verdad. Veamos ahora cuál es la fe protestante, o sea, cuál es la creencia del protestante con respecto a la base y fundamento de la verdad. En un libro titulado La religión de los protestantes, un ministro protestante dice así. Y ahora escuchen qué interesante. La Biblia, y la Biblia sola, es la religión de los protestantes. En lo que a mí atañe, mientras yo viva, dice este ministro, y he estado tratando de encontrar la verdad siempre, seré imparcial en buscar esa verdad. Profesaré claramente todo aquello que yo encuentre en el libro inspirado de Dios. Para el protestante solo hay una base y una sola, y esa base no es lo que dice un papa. Nuestra base no son los papas, porque hubo papas que se opusieron unos contra otros. Y hubo papas que excomulgaron a otros papas. Nuestra base no son los concilios de la iglesia, porque concilios se levantaron contra concilios y dijeron que lo que había dictaminado un concilio anterior estaba equivocado. Nuestra base no es lo que dijeron los padres de la iglesia, porque hubo padres contra padres y hubo padres que se contradijeron ellos mismos en lo que escribieron. Nuestra base no es lo que determina una iglesia o un grupo de hombres. Nuestra base es la santa palabra inspirada de Dios. Eso dice un libro protestante. Y yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿es realmente la Biblia por sí sola la única regla de fe para el cristiano? Ya no digamos para el católico, ni para el protestante. Para el cristiano, ¿cuál es la base de nuestra fe? Quiero que lean un versículo muy interesante en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Escribe el apóstol San Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina
que habéis aprendido. Buen consejo, estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Según San Pablo, los tesalonicenses debían retener la doctrina que les fue enseñada por palabra y por escrito. Justamente este es el versículo que cita el libro de Doctrina Católica para apoyarse en lo que es el fundamento de la fe. Dice así: este texto de Segunda de Tesalonicenses 2:15 demuestra bíblicamente que la doctrina puede ser enseñada o por carta. Por carta es el Nuevo Testamento, o por palabra hablada, la tradición oral. Y ahora esto nos lleva a definir lo que es tradición según la misma Enciclopedia Católica. ¿Qué es tradición? Dice así la Enciclopedia Católica: tradición es la revelación de una verdad, de un hecho o de una institución hecha por Dios a los hombres, para que entre ellos se retransmita, se conserve y se perpetúe. El católico siempre ha sostenido y continúa aún siendo la base de los católicos comprobar la verdad de la fe por dos vías: la autoridad del canon divino, es decir, las Sagradas Escrituras, y luego por la tradición de la Iglesia Católica. Así que para el católico hay dos bases de la verdad: la tradición y la Biblia. Hay tres tipos de tradiciones. Estoy leyendo de la Enciclopedia Católica bajo el artículo tradición. Hay tres tipos de tradiciones. La primera se llama tradición divina o dominical. Procede de las enseñanzas de Cristo. Por eso se llama dominical, porque dominus en latín quiere decir Señor. Tradición divina o del Señor, de Cristo directamente. O sea, lo que Él habló, que no se escribió, pero los apóstoles se recordaban de lo que Cristo había dicho y lo comentaron. Eso es tradición divina o dominical. La segunda se llama tradición divino-apostólica. O sea que procede de la inspiración del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Una es tradición oral que viene de Cristo, de lo que Él dijo. La segunda es tradición apostólica, de lo que los apóstoles dijeron. Y la tercera es tradición apostólica eclesiástica, procedente de la autoridad de los apóstoles como obispos de la iglesia. Y esto no son solo los 12 apóstoles originales, sino los que siguieron después de ellos, a quienes Cristo les dio la autoridad de guiar a su iglesia. Recuerden que la tradición es algo que nunca se escribió en la Biblia. Está fuera de la Biblia, pero que según nos enseña la Iglesia Católica nos ha llegado a nosotros por tradición oral. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que el apóstol Pedro, cuando fue a ser crucificado, pidió ser crucificado de cabeza? No está en la Biblia. Pero el mundo cristiano lo acepta como cierto, porque vino por tradición apostólica. ¿Dónde está que el apóstol Juan fue echado en una caldera de agua hirviendo? No, de aceite hirviendo, y no se quemó. No está en la Biblia. Pero el mundo lo reconoce como siendo cierto, porque viene por la tradición.
¿Aceptamos nosotros esas tradiciones? ¿Están seguros? ¿Y qué si les mostrara